Bien, entonces, vamos a partir por el hecho de que estamos hablando de capítulo 4, el final del capítulo 4 es la genealogía de Caín. Y el capítulo 5 de Génesis va a estar hablando de la genealogía de Adán. Y la pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué aparece esa genealogía en el capítulo 5 y no aparecen otras? Porque si vamos al caso, y tal como Ariel lo había explicado varias veces antes, hay muchos hombres y mujeres cuyos nombres no aparecen en la Biblia. Por alguna cuestión en especial, y específicamente por voluntad de Dios, aparecen las genealogías que están, y aparecen los nombres que están, como ejemplos o como contraejemplos de cosas que hacen a lo que Dios quiere de un hombre. Hay hombres que están puestos para ejemplo de lo bueno, hay otros hombres que están puestos para contraejemplo, o ejemplo de lo malo. Pero la cuestión es, ¿por qué esta genealogía? En primer lugar les quiero mostrar una imagen, que no va a salir, ahora sí tiene que salir, ahí está. Y el tema es que apenas lo van a ver, y hubiera estado bueno que apagáramos la luz para que lo vieran. Los nombres están en inglés, pero son los nombres que figuran en la genealogía, casi todos los nombres que figuran en la genealogía de Génesis 5. Si vemos desde acá arriba, tenemos la primera línea azul, franja azul que representa a Adán. Le sigue su hijo Set. Acuérdense que Set aparece en lugar de Abel. Los dos primeros hijos de los que se nombra en la Biblia, que son de Adán y Eva, tenemos a Abel y Caín. Abel muere en manos de Caín, aparece Set. Sobre la genealogía de Adán se va a desarrollar la genealogía del capítulo 5 partiendo desde Set, porque la de Caín ya estaba hablado en el capítulo 4 y la de Abel obviamente no va a existir porque él es muerto. Adán, Set. La tercera de las genealogías, vamos a ver de quién se trata. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Desde esta décima, la genealogía parecería que toma, pensemos que los largos de las barras son las edades de cada uno de ellos. Cuanto más vivieron, más largas eran sus barras. Cuanto menos vivieron, las barras se hicieron más cortas. Y el tema es, además de hablar de toda esta genealogía, yo quiero que me digan ustedes si se dan cuenta o si tienen alguna teoría interesante acerca de por qué desde Noé en adelante las personas que figuran en la genealogía tienen barras mucho más cortas. ¿Qué quieren decir barras más cortas? Menos tiempo de vida, menos años sobre la tierra. ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué? ¿Se mediría el tiempo distinto? No, los tiempos se miden siempre igual. Si ustedes miran esta barra azul de arriba, es una escala en años y es siempre la misma escala. No es una escala logarítmica, es una escala lineal. En ahí estoy hablando de matemática. Es una escala lineal, cada una de estas linitas siempre representa la misma cantidad de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué estas barras son más cortas? Cambio la atmósfera, cambió el estilo de vida. Bien, cambió la atmósfera, cambiaron las condiciones climáticas, cambiaron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vino el diluvio, que está marcada acá con esta franja azul. Luego del diluvio cambia la atmósfera, cambia ese clima que casi se podría decir que era ideal para la vida del hombre. Por eso mismo el hombre podía estar sobre la tierra muchos años y empezamos con periodos más cortos. Muchas teorías, es decir, yo no soy especialista en teorías relacionadas a cómo cambió el clima. Yo tengo un par de arrugas, pero no estuve en esa época. Conozco algunos que posiblemente hayan estado en el diluvio, pero bueno, dejémoslo de lado. La cuestión es, parece que cambió la condición climática y algunos factores como los protectores que tenía el planeta en cuanto a ondas electromagnéticas provenientes del Sol, etcétera, etcétera, que producen el envejecimiento, en esta época eran filtradas. Luego del diluvio dejan de ser filtradas. Esas u otros factores más hacen que las personas sobre la Tierra cada vez vivan menor cantidad de tiempo. Ese es un aspecto paradojal de mirar la genealogía.
Ahora, fíjense que esta genealogía está arrancando por Adán. No sé si ven los nombres, ¿los ven o son muy chiquitos? Sí, se ven. Y acá está terminando en José. Obviamente están Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Por qué esta genealogía, que arranca solamente en el capítulo 5, está hasta Noé? ¿Por qué estará en la Biblia? ¿Por qué estará relatada en la Biblia? Tell me, cuéntenme, díganme. ¿Por qué creen? Es la previa a Jesús. Esta es la genealogía del Señor, esta es la genealogía del Mesías. Por esta línea termina llegando el Señor Yeshua, Señor Jesús, al planeta. Y viene a cumplir la función que vino a cumplir, redimirnos. Ahora, un texto que se ha convertido de alguna manera en un lema dentro de este grupo es 2 Timoteo 3:16. ¿Se acuerdan lo que dice? Sí, toda escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir. Bien, vamos a quedarnos ahí. Toda la escritura es útil. Así que nosotros tendríamos que decirnos, ¿por qué es tan útil esta genealogía para nosotros? En primer lugar, vamos a ir tratando de mirar algunos aspectos de los nombres que están dentro de lo que es la primera parte de esta genealogía, que es la que relata Génesis 5. ¿Tá? Vamos a tratar de estudiar el significado de los nombres y vamos a tratar de ver algo interesante que sale de esos nombres. Pero también nos vamos a ir frenando en dos de los nombres que figuran en esta genealogía. Antes de pasar, de cambiar de imagen, yo les quiero mostrar este gráfico, por eso les decía que les voy a mostrar un poco de matemática. Toda esta primera parte representa a todas las genealogías hasta Noé. Más o menos las edades eran unas edades elevadas y, palabra extraña, esto es un gráfico de dispersión y acá se ajustó una función lineal constante. Ahora, de ahí en más, desde el diluvio, de ahí en más, las edades promedio, como quien diría, empiezan a descender hasta las edades que más o menos tienen hoy por hoy las personas, los que viven sobre la faz de la Tierra. Pasamos a la otra imagen. Bien, vamos a ir hablando, vamos a ir leyendo este capítulo 5 y vamos a ir desglosando algunos aspectos de los nombres. Ahora, ¿quién leyó en algún momento Génesis 5? Levante su mano. Todos los que hemos leído. Díganme qué enseñanzas tan profundas sacaron de Génesis 5. Sí, lo podemos leer de acá, va a aparecer acá todo Génesis 5. Pero díganme qué enseñanza a ver, ¿cómo se podría decir? Tan significativa han sacado ustedes de Génesis 5. Que camino con Dios. Bien, está bien, buenísimo. Ese es un texto, no solo un versículo, que ya vamos a hablar de Enoc. Que había un señor que vivió como 800 años. Y más, hay otros que vivieron más todavía. Ahora, yo cuando leo una genealogía, yo cierro los ojos y que pasen rápido los nombres, porque realmente de una genealogía, salvo que saquemos algún aspecto interesante, como el de Enoc, o del hecho que han vivido muchos años estas personas, yo personalmente a las genealogías les escapaba. Y si las tenía que leer, las leía, pero ya con el tercer nombre ya me había perdido. Lo bueno es que acá son solamente algunos nombres, pero vieron esas genealogías que no terminan más y que tenemos también en otros libros del Pentateuco. Bueno, yo personalmente a la genealogía nunca le saqué una gran enseñanza. Y la idea es que, ya que todas las escrituras son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, a ver qué podemos sacar como enseñanza de toda esta genealogía. En primer lugar, me fui con la otra diapositiva. En primer lugar, Génesis 5.1. Van a ver que aparecen los números cuando cambia de versículo ahí. Dice, este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Es decir, la primera persona que aparece en esta genealogía, el primer nombre en cuestión es Adán. Y esto ya lo habíamos hablado cuando se vio el tema de la creación del hombre y la mujer, o de la creación.
sabemos que el significado de la palabra Adán, que en hebreo es Adam, significa hombre. ¿Está? Adán significa hombre. Sigamos con la genealogía. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo y a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Recuerden que Set es el hijo que viene en el lugar de Abel. Que ojo, no es que fueron los 3 primeros hijos, y el Ariel lo explicó el sábado pasado. Hubo otros hijos e hijas, pero se ve que dentro de los que hubo, los más significativos e importantes fueron Caín, Abel y Set. Que a su imagen, dice. Ah, sí, a su imagen. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Ahora, ¿cuál era el significado de Set? ¿Cuál era el significado de Set? ¿Cuál era? Set. Set, no sé cómo se leerá en hebreo. Sustituto. Sustituto. En Génesis 4:25 dice que le puso el nombre Set porque era el sustituto. ¿De quién? De Abel. Bien, cambiamos de imagen. Ah, no. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces ahí tenemos los dos primeros, Adán y Set. Adán hombre, Set sustituto. Génesis 5:6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos, no a Enoc, Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Quiere decir que de cada una de estas personas que estamos nombrando, se abren como que dirían ramas de árboles con muchas personas que aparecen en escena. Pero esta genealogía, esta línea que estamos viendo, es la más significativa. La más importante es la que quedó registrada en la Biblia, en los registros. Dice, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Bueno, ahora la idea es que nos quedaría saber qué significa Enos. Está. Enos significa causa de mortalidad. Caramba, ¿cómo? A mí como padre nunca se me ocurriría ponerle a mi hijo causa de mortalidad. Che, causa de mortalidad, vení, vamos, te cuento un cuento. No sé, me parece un nombre muy fuerte para ponerle a un hijo. Pero recuerden que cuando hablamos del nombre de Yud-Hei, Bab-Hei, ya hemos hablado de que el nombre venía dando características personales, es decir, características de la personalidad de la persona, pero indudablemente en estos nombres venía un mensaje, venía algo. ¿Quién puso ese nombre? Y bueno, se supone que los padres, pero se ve que este nombre fue puesto con algún objetivo. Así que tenemos a Enos, que es causa de mortalidad. Qué lindo nombre. Bueno, a ver, ahí está. Génesis 5:9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Nada que ver con Canaán, ese es otro hijo de otro, pero Cainán. No, Caimán no, Cainán. Dice, y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué significará Cainán? Ahí está. Se leería Cainán en hebreo y significa adquirir o adquiere. Cualquiera de esas dos palabras quieren decir Cainán. ¿Se entiende? Bien. Seguimos. Ya vamos a tratar de unir esto, Enos. Enos significa causa de mortalidad. Sí. Vivió 815 más 90. Vivió en los 90 años y engendró a Cainán. Es decir, hasta a los 90 engendró a Cainán. Y después dice que vivió Enos después de que engendró a Cainán 815, así que son 905. Claro, no quiere decir que no sea el primero, que a los 90 tuvo el primero, sino que a los 90 le nació esa persona. Capaz que el primero le nació a los 15 años, anda a saber. Pero tuvo muchos hijos e hijas, pero lo importante acá es frenarnos en Cainán. Claro, este estudio no va a ser muy largo, les voy a explicar por qué no es muy largo. Génesis 5:11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. A ver, ese nombre ya les está diciendo algo a ustedes.
¿Qué les puede estar diciendo? Termina con él. Termina con él. Si termina con él es porque está haciendo referencia a... Yahweh. Sí, pero con Elohim. el nombre de Elohim. Elohim. Es decir, este nombre ya me está diciendo algo de Elohim. Vamos a ver qué significa Mahalaleel. Significa, charán, significa exalta a Elohim. Lindo nombre. Ese sí vale la pena ponerlo, hijo. Pero causa de muerte. Ay, causa de muerte, venía a poner. Bien, seguimos con Génesis 5:13. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Vamos a ver qué significa Jared, que sería Yared, y significa descender o también puede ser caer. Qué nombre para ponerle a un hijo, pero bueno, descendido. Bien, sigamos con los nombres que siguen en el Génesis 5:16. Y vivió Mahalaleel, y después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 160 años y engendró a Enoc. Y acá vamos a hacer referencia a la primera persona que es llamativa dentro de esta genealogía. ¿Por qué llamativo? Porque no se dice nada de Enoc, salvo que caminó con Dios. Y que además de haber caminado con Dios, Dios no permitió que viera muerte y que se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó? No explica acá para nada el texto. ¿Se lo habrá llevado en un carro de fuego como se lo llevó Elías? No lo sabemos, pero se lo llevó. También se hace referencia de él en Hebreos 11, y dice ahí el autor de Hebreos que se lo traspuso para que no viera la muerte. Ahora, ¿qué significa Enoc? Porque tiene un significado el nombre. ¿Qué significa? Enoc, Hanoch sería en hebreo, de allí se forma la palabra, que no la pienso leer para no pasar papelón, que significa educar, enseñar o discipular. Ahora, ¿qué interesante hay de este hombre de la genealogía? Enoc es el que escribe el libro de Enoc. ¿Se acuerdan cuando Ariel hizo referencia al paraíso, cuando hizo referencia al jardín del Edén? Que es más, nos leyó partes del libro de Enoc que no están dentro de la Biblia, pero que es llamativo que está, lo cita Judas, lo cita Pedro, y es muy interesante algunos detalles que habla este libro de Enoc para poder tratar de entender el capítulo 6, que tiene demasiado. Por eso les digo, esta reunión va a terminar siendo, o por lo menos este estudio, va a terminar siendo suave, porque si le agregaba todo lo que Enoc dice de lo que está relacionado con el capítulo 6, no nos vamos más. Y además da para charlar y debatir y masticar. Así que este va a ser tranquilo, y seguro que el que estudie, que exponga Génesis 6, se va a encontrar con algo muy interesante para trabajar. Bueno, pero este era un paréntesis sobre Enoc. Vamos a ver qué pasó con quien fue hijo de Enoc. Génesis 5:19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Vieron que Matusalén culturalmente, bueno, no es culturalmente, sino uno dice es más viejo que Matusalén. Y bueno, porque justamente Matusalén es el que más años vivió de toda esta genealogía que está terminando en Noé. Vivió, bueno, ahí ya lo vamos a ver de nuevo. Fíjense un minuto, antes de darles el significado, a ver si me deja pasar de nuevo la diapositiva, sí. Antes de ver el significado de Matusalén, acá tenemos a Enoc y acá tenemos a Matusalén. Fíjense lo que tiene de largo
la barra de Enoc, ¿por qué es tan corta? Porque Y se bueno, lo porque no llevó había muerto, después. Dios se lo llevó. Antes de que Dios se lo llevara, obviamente tuvo a Matusalén. Y fíjense qué pasa con Matusalén. ¿Cuándo se termina la vida de Matusalén? Con el diluvio. La vida de Matusalén termina con el diluvio. Entonces algunos dicen que con Matusalén había una promesa, que Dios iba a ser paciente hasta que Matusalén muriera. Bien, Matusalén, ¿qué significa? Su muerte enviará. Otro nombre que uno dice, que nombre para el hijo, ¿no? Pero justamente en este nombre se ve que ya había una profecía, que era que con su muerte él iba a enviar algo. Es decir, con la muerte de Matusalén, él iba a enviar la muerte, porque justo coincide que cuando fallece Matusalén, empieza el diluvio. Llamativo. ¿Por qué? Porque uno dice, Matusalén fue el que más vivió, más cantidad de años vivió. Pero con su muerte es como que viene el diluvio que acaba con el mundo conocido hasta ese entonces. ¿Y por qué habrá sido que Dios, con Matusalén, el que más vivió, puso fin al mundo? Ya estamos haciendo mucho desastre. Indudablemente estaban haciendo mucho desastre. Y el capítulo 6 arranca con eso, con el desastre que había. Vos pensás que también estaba la genealogía de Caín, muchos hijos e hijas de estos hombres que venimos nombrando, también se habían mandado seguramente sus metidas de pata. Pero el tema es, ¿por qué Dios esperó 969 años para mandar el diluvio? Porque en el momento que Matusalén nace, en ese nombre ya está profetizado que va a venir la muerte cuando Matusalén no esté. ¿Por qué Dios esperó 969 años para cumplir eso? ¿Qué creen ustedes? No vale que Ariel opine. ¿Qué sé yo? Nos habrá tenido paciencia, habrá esperado a ver si hacíamos algo bien. Del mismo Dios habla Pedro. ¿Quién puede buscar 2 Pedro 3:9? Texto muy conocido y que justamente nos está hablando de esto mismo. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Fede. Bueno, la cuestión es, qué paciente que es nuestro Dios, que se tomó 969 años, el hombre que, representado por el hombre que más vivió, esperando que el hombre proceda al arrepentimiento. Tema que se viene presentando desde que arrancamos con Génesis, o por lo menos desde que empieza el problema del pecado. Dios esperando que aquellos que se alejaron de Él vuelvan a acercarse con una actitud de arrepentimiento. Cuestión es, qué bueno que nuestro Dios, qué paciente que es, y qué buen motivo para darle gratitud por eso. Bien, Matusalén, su muerte enviará. Seguimos, dice Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, tanto Matusalén como Enoc, dos personas muy significativas. Primero Enoc por su duración de tiempo en la tierra y Enoc por esto de que desapareció y fue llevado. Es realmente poco lo que se puede decir de Enoc, pero es muy interesante retomar la lectura del libro de Enoc, para aquellos que lo tienen, porque Ariel se las pasó, nos las pasó. Veamos, porque si vamos a retomar Génesis 6, trae muchos detalles interesantes que no están desarrollados en los textos de Moisés, pero sí en este de Enoc. Génesis 5:25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Este Lamec no tiene nada que ver con la genealogía de Caín, porque en la genealogía de Caín, en el capítulo 4, la genealogía que ahí se relata termina en Lamec, pero no es ese Lamec, sino que este es hijo de Matusalén, nada que ver con el otro. Cuando lean capítulo 4 y 5, están hablando de dos Lamec distintos. ¿Qué significa Lamec? Significa prominente.
Lindo nombre para un hijo. 5:26. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Acá ya estamos llegando al último de la genealogía de Génesis 5, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. ¿Qué significa Noé? Significa reposo o alivio. Qué interesante todos estos nombres, porque tienen una razón de ser. Dijimos que están dentro de la genealogía del Mesías, y dijimos que el Señor no hace las cosas al azar, no las hace así porque sí. Y justamente es en estos nombres que vamos a encontrar algo que está anunciado en la antigüedad y que se cumplió con la venida de nuestro Señor. Y ahora lo vamos a ver. Vieron que cuando empezamos con Génesis 1, ya desde el Bereshit se veía la presencia del Mesías. Hemos leído también en Pedro que el Cordero fue crucificado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Hemos leído en Juan, o debemos haber leído en Juan, que el Cordero está desde el principio, el Verbo está desde el principio. Bueno, en todos estos nombres hay algo interesante. Terminamos de leer la genealogía. Dice: y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y de ahí, bueno, por la línea de Sem van a venir los semitas, que son justamente el pueblo más grande de donde después se va a terminar derivando los hebreos. Entonces, hasta Noé llegamos. ¿Qué pasó con Lamec? ¿Agarró el diluvio? Bueno, eso estuve chusmeando. Mírate esto. Y vuelvo de nuevo a los gráficos con las barras. Fíjate que Matusalén y Lamec, los dos mueren con el diluvio. Lamec muere, acá lo tenés. Acá Matusalén muere en el diluvio, Lamec desaparece también en el diluvio. Lo único que queda va a ser Noé y sus hijos, que son los que van a terminar. Si mal no recuerdo, Matusalén muere 2 años antes del diluvio. Sí, con Matusalén el tema es, Sí, algo así. ya era como que en su nombre ya estaba la profecía de que con la muerte de Matusalén prepáranse porque enviaría la muerte. Bueno, ahí también fallece Lamec. Bueno, ¿qué es lo que yo quería compartir con respecto a los nombres? Si ustedes siguen la genealogía desde Adán hasta Noé, tomando los nombres en el orden en que aparecen y arman una oración, queda una interesante frase en donde, para variar, se nos está hablando del Cordero. Hombre sustituto, causa de mortalidad, pecado adquiere, exalta a Dios, desciende, enseña, su muerte enviará el prominente reposo. ¿Qué es toda esta frase? Hombre, Adán, sustituto, Set, causa de mortalidad era Enos. Causa de mortalidad. ¿Cuál es la causa de mortalidad? El pecado. Adquiere. ¿Cuál era adquiere? Yo ya estoy perdón. Set era sustituto. Después de Enos venía Cainán. Adquiere. Exalta a Dios. Desciende. Jared. Enseña. Enoc. Su muerte enviará Matusalén. El prominente, su muerte enviará prominente Lamec y reposo Noé. Con esos nombres ustedes arman la frase de lo que el Mesías vendría a ser unos cuantos años después. Otra vez volvemos a lo mismo. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir. Bueno, y ahora estaríamos como en la misma situación en estos tiempos, ¿no? Con su santa paciencia el Señor sigue esperando. Totalmente. Lo que leímos de Pedro se está refiriendo a eso. Que algunos tienen por tardanza su segunda venida. Pero no es que Él se está tardando, Él está en su paciencia esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero en el Señor se cumplió esto.
Volvemos a lo mismo. Qué sabia que es la palabra de Dios. Y uno podría decir, ¿es coincidencia? Y no. ¿Coincidencia que se les arme una frase con estos nombres? ¿Consciente del valor del nombre? No sé. Creo que no.